Hoy iniciamos nueva serie y nuevo mensaje. Esta serie se llama Cosmovisión. Una cosmovisión es un marco de referencia a través del cual nosotros filtramos toda la realidad que nos rodea. Es una explicación de los orígenes, de los porqués de todas las cosas. En esta serie vamos a entender la vida a través de la Biblia. Vamos a ver la vida como la diseñó su creador. Cuando sales de casa, te topas con una vida, te topas con una realidad que tiene que ver, desde que estás en casa con tu familia, que tiene que ver con tus sueños, con tu vocación, con tu vida a nivel laboral, con la economía, la tuya propia y la de tu nación y la de otros países. Tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la política, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con tus expectativas de vida, con lo que quieres lograr. Tiene que ver con cada una de las etapas de tu vida, cuando eres niño, adolescente, joven, adulto, anciano. Tiene que ver con tus hijos, tiene que ver con tu propia percepción de la realidad, con las filosofías que rodean, con la cultura que hace un país y que lo divide de otro. Tiene que ver con todas estas cosas. La vida es una suma de muchos elementos, pero ¿cómo debemos ver la vida realmente? Debemos verla como Dios la diseñó. La vida para un cristiano es de la forma en la que la diseñó su creador. En otras palabras, debemos hallar en la Biblia la cosmovisión para nosotros como cristianos. No podemos pensar de la vida como piensan todas las personas, sino que pensamos como hijos de Dios, pensamos según la Biblia. No inventamos una forma de vivir, no inventamos una percepción de las cosas. Si cada uno de nosotros interpreta la vida como quiere, como se le antoja, según sus conocimientos, según sus sentimientos, según sus aprendizajes, según su educación, todos interpretaríamos la vida muy distinto. Pero Dios nos enseña a interpretar la vida que nos rodea, a leer la vida que nos rodea de una forma, y es la que está escrita en su palabra. Vamos a leer los primeros versículos, los primeros capítulos de la Biblia. Y en estos versículos y capítulos encontraremos la base principal de nuestra cosmovisión. Esta serie es Cosmovisión, la vida como la diseñó su creador. Comenzamos por el primer versículo del primer capítulo del primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hoy nos vamos a tener que quedar en estas pocas palabras porque no nos va a alcanzar para ir más allá. Vamos a hacerlo poco a poco como en toda la serie, pero hoy nos quedamos aquí. ¿Qué aprendemos? ¿Qué entendemos? ¿Y cómo tenemos que ver la vida según este primer versículo de la Biblia? Lo primero que podemos entender es que la Biblia da por hecho la existencia de Dios. La Biblia no trata de demostrar que Dios existe. Si se da cuenta, el versículo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No está explicándonos, no está argumentándonos, no está dándonos razones para que entendamos que Dios existe. La Biblia está diciendo: Dios existe y punto. No hay más allá. No está tratando de demostrar, de poner evidencias frente a nosotros para convencernos de que Él existe. En la Biblia Dios existe y punto. No hay forma de entender la realidad que te rodea según la Biblia si cuestionamos que Dios existe. Ahora, esto no suena bien en nuestra generación porque pareciera que tenemos que encontrar razones para todo, pero es que la ciencia intenta explicar los motivos de todo lo que existe o de lo que ella puede medir, pero la ciencia es un conocimiento humano que está tratando de explicar algo que el ser humano no puede explicar. Está tratando de explicar la eternidad. ¿Qué es la eternidad? ¿La puedes entender?
Quizás la eternidad es ese concepto que queda bajo el manto del misterio, porque nosotros somos seres humanos sujetos al tiempo y entendemos el mundo con el tiempo, pero Dios va más allá del tiempo. Dice que Dios no solamente estaba en el principio, Dios estaba antes del principio, existía mucho antes. Esta eternidad no la comprendemos, o menos no llegamos a entenderla del todo hasta que lleguemos al cielo. Pero lo que es importante entender aquí es que Dios existe y que la Biblia no nos argumenta esa existencia, no trata de demostrarlo. Si a veces tú quieres demostrar la existencia de Dios dentro de argumentos humanos, se te va a complicar el asunto. Y de hecho a veces te vas a encontrar con vacíos donde no podrás explicar, pero no porque Dios no exista, sino porque ya la Biblia da por hecho que Dios existe. Lo segundo que este pasaje nos dice es que Dios es el creador. Y de hecho no lo trata de, no lo dice con tono de duda. Este pasaje es categórico, es directo, es conciso, no da espacio a equivocarse. Nos dice inmediatamente que Dios es el creador, que todo lo que vemos en esta tierra, que las plantas, que los árboles, que el universo, que los astros, que todo lo que está a nuestro alrededor, lo creó Dios. Que el origen de todas las cosas creadas es Dios. Entonces, entendemos primero que Dios existe. Segundo, que Él es el creador. Y tercero, dice que Dios es el punto de origen de todas las cosas, porque en el principio ya Dios estaba. Dios estaba antes de que se crearan las cosas. La materia no se hizo a sí misma, la materia la hizo Dios, la creó Dios. Dios es el origen del universo, el origen de la tierra. Quien creó, quien pensó todo, fue Dios. Esto es lo que asegura este pasaje. Eso es lo que asegura Génesis. Eso es lo que asegura la Biblia. Que en el principio Dios no solamente era testigo de lo que estaba pasando, sino que Dios era protagonista de lo que estaba pasando. Él estaba creando de algo que no existía o de lo que no existía. Dios estaba creando lo que existe. Su poder es capaz y suficiente para crear todas las cosas que vemos. El ser humano no estuvo ahí. Por eso ningún ser humano te puede explicar, ni con sus razonamientos, ni con su entendimiento, cuál es el origen de la tierra. La tierra a sí misma no puede explicar cuál es el origen, porque ella no se creó a sí misma, la creó Dios. Entonces nuestros argumentos científicos tienen que ver con entender al hombre para saber su origen, entender la tierra para entender su origen, pero no puede ni el hombre ni la tierra explicar el origen, porque no estábamos ahí. El que estaba ahí era Dios, y el que creó todo fue Dios. Por lo tanto, si nosotros queremos hallar el origen del universo, queremos hallarle sentido a la vida, sentido a todo lo que pasa, entender el porqué de las cosas que pasan, tenemos que acudir al origen, tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ir a Dios. Como dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Las gemas del infinito es una ilustración que estoy tomando de unas películas de Marvel que se llaman Infinity War y Endgame. En esta trama de estas películas de superhéroes se buscan 6 gemas del infinito, y ellas reunidas en un solo hombre, o en una sola persona, o en un solo ser, tenían el poder suficiente para controlar todo. No solamente de su propia vida, sino de quienes le rodean. Nosotros vamos a conocer no 6, sino 10 gemas del infinito. Son 10 conocimientos, 10 gemas que si las adaptamos a nuestra vida, las creemos y aprendemos a practicarlas, vamos a desarrollar
un poder increíble para tomar decisiones inteligentes, para comprender el mundo y por supuesto para influir en este mundo. Vamos a aprender una gema en cada uno de los mensajes. Yo te invito a ponerte cómodo, a seguirme en el ejemplo y a aprender cada una de las 6 gemas. Este mensaje se llama Las gemas del infinito. Hoy vamos a conocer la primera gema. Y esta gema se llama origen. Significa que para desatar el poder en tu vida y para hallar el significado de tu existencia, debes reconocer que Dios es el origen. Ahora, saber que Dios es el origen no hace una diferencia sustancial en nuestras vidas. Me refiero a que muchas veces nosotros percibimos verdades, entendemos, aprendemos verdades en la palabra que no necesariamente afectan nuestra vida. Las tenemos como un conocimiento y si nos hicieran un examen de Biblia, seguramente saldríamos bien porque conocemos textos bíblicos y enseñanzas bíblicas. Pero no siempre podemos llevar ese entendimiento a la práctica. Por ejemplo, acabamos de hablar acerca de Génesis 1:1 y explicamos que Dios es el origen de todas las cosas. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo llevo ese conocimiento a la práctica? ¿Cómo me afecta a mí el saber que Dios es el origen de todas las cosas? ¿Qué aspectos de mi vida se ven influidos, se ven afectados al asumir que Dios es el origen de toda la creación y del ser humano? Que Dios es el creador y que existe desde siempre. ¿Cómo cambia eso mi interacción con el mundo y mi realidad? Te voy a dar 5 razones o 5 aspectos que se ven afectados e influidos en nuestra vida por el entendimiento de que Dios es el origen, o como lo diríamos según el nombre de este mensaje, ¿cómo afectaría el tener esta gema del origen en nuestras manos? Número 1. Tiene que ver con el propósito de tu vida. Saber que Dios es el origen hace que entiendas que tú no eres el punto de partida para todas las cosas. Que tus conocimientos, que tus talentos, que tus opiniones, que tus sentimientos no son el punto de partida para las cosas. Que lo que hay dentro de ti son pistas de ese origen. Por lo tanto, no encuentras el propósito de tu vida conociéndote a ti mismo solamente. Encuentras el propósito de tu vida yendo al origen, y tú no eres el origen. El origen es Dios. Las preguntas clásicas que se nos hacen a nivel existencial es: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué existo? Estas preguntas se empiezan a contestar en Dios, no en el ser humano. Porque el ser humano no es el creador de sí mismo. Dios es el creador. Y si queremos saber quiénes somos, para qué existimos en esta tierra, para dónde vamos, tenemos que preguntarle al que nos creó. Por lo tanto, Dios es el origen. El segundo aspecto tiene que ver con el condicionamiento familiar. Me refiero a que nuestra familia, nuestro apellido, nuestra genética no es ni el punto de partida ni la limitación de quienes nosotros somos. Muchas veces nosotros nos vemos perseguidos por lo que hemos aprendido, mal aprendido de nuestra familia, por la genética torcida que traemos de nuestra familia, por la herencia generacional que traemos de nuestra familia. Y uno dice, bueno, yo tengo mal carácter porque toda mi familia tiene mal carácter. Yo soy alcohólico porque toda mi familia fue alcohólica. Y comenzamos a sacar de nuestra familia las excusas de nuestro presente. Cuando yo entiendo que Dios es el origen, yo entiendo que no es mi familia la que me da la primera orden genética, sino que es Dios. Y si yo vuelvo a Él, Él comienza a limpiar en mí
todas aquellas cosas que están mal. Y no vuelvo a poner nunca más a mi familia como excusa ni como límite, porque también hay gente que dice, no, mi familia nació pobre, moriré pobre, porque toda mi familia ha sido pobre. Por generaciones éramos esclavos y ahora yo casi soy esclavo también. No. Dios nos hizo libres, nacemos en libertad cuando venimos a Cristo, porque su genética entra en nosotros, se vigoriza en nosotros, toma control de nosotros. Lo tercero tiene que ver con la toma de decisiones. Nosotros a veces para tomar decisiones acudimos a consejeros, a religiones, a filosofías, a conocimientos, porque queremos aprender cosas y pensamos que como el conocimiento es poder, entre más conocimiento yo tenga, mejores decisiones tomo. Pero la gran realidad de las cosas es que la gente que tiene mucho conocimiento todavía no sabe tomar decisiones. Esto es porque no han ido al origen. Si nosotros queremos tomar buenas decisiones, sí tenemos que aprender, sí tenemos que educarnos, sí tenemos que tener buenos consejeros, pero el origen de nuestras buenas decisiones es Dios. Él es el primero. La capacidad para tomar decisiones nos la dio el Señor. Ahora tenemos que tener cuidado porque tenemos emociones dentro de nosotros que nos llevan a tomar decisiones. Y las decisiones nunca son un buen referente para que tomemos decisiones. Cuando yo entiendo que Dios es el origen de mis decisiones, que todo tiene que ver y todo parte de Él, mis emociones entran en control y se someten a la autoridad del origen, y entonces tomo buenas decisiones. Hay gente que dice, no, yo siempre tomo malas decisiones, soy impulsivo. Sí, pero si vas al origen encuentras en Dios una restauración. Por lo tanto, es Dios el origen. En Él encontramos decisiones. Tenemos que cuidarnos de quiénes son nuestros consejeros, quienes hablan a nuestros oídos, a quienes acudimos a pedir consejo u orientación. Eso es súper importante. Un mal consejero nos puede desviar totalmente del camino, pero más allá de eso está el origen, que es Dios. De hecho, tus consejeros, tus mentores deben estar alineados al origen. Dios es el origen. El cuarto aspecto que se puede ver afectado en tu vida al tener la gema del origen tiene que ver con tus conflictos internos. Todos tenemos conflictos internos. Hemos vivido experiencias a lo largo de la vida, desde que éramos niños hasta que crecimos siendo adultos. Hemos vivido situaciones traumáticas que nos han afectado emocionalmente, psicológicamente, han afectado nuestra área social, nuestro rendimiento, nuestro desempeño, etc. Todos estos conflictos internos que tenemos en nosotros debemos enfrentarlos. Lo que el origen significa es que cuando yo quiero enfrentar esto que tengo adentro, que todos tenemos de todo, debo tomarme de la mano de Dios y caminar hacia adentro, a hacer esta autoexploración de la mano de Dios, porque de lo contrario solamente voy a observar, voy a entender y voy a justificar, pero Dios sí puede sanar aquello que está dentro. Es importante entender que una ayuda profesional, que un consejero, que un terapeuta nos va a ayudar, y es importante reconocer esa ayuda como un complemento, pero que de la mano de Dios es que encontramos sanidad, encontramos libertad completa, auténtica y real para nuestra vida. Si queremos entender las causas de nuestras reacciones, de nuestros comportamientos, tenemos que ir tomados de la mano de Dios para que Él pueda sanar. Ni tú, ni yo, y ni ningún profesional puede sanar nuestro corazón. Ellos nos ayudan a encontrar caminos, nos ayudan a encontrar porqués, pero solo el poder del origen de Dios en nosotros puede sanar nuestras heridas profundas de nuestro corazón. Los profesionales a veces nos enseñan a vivir con eso. Dios nos enseña a sanar y a utilizar eso como una experiencia de vida para ayudar a otros a sanar también. El quinto elemento y final que quiero compartirte, que se ve afectado en nuestra vida cuando se trata de entender que tenemos el origen, es nuestra comprensión del mundo. Por supuesto, porque esto es una cosmovisión bíblica.
Esto quiere decir que cuando nosotros veamos el mundo que nos rodea y preguntemos por qué hay guerra, por qué hay hambre, por qué hay injusticia, por qué pasan las cosas que pasan, para entender todo eso, tenemos que ir al origen. Dios es el origen. Lo que pasa en el presente es una consecuencia de lo que ocurrió en el pasado. Y como no estuvimos en el pasado, no entendemos todas las cosas. Pero hay un origen para estas cosas y ese es Dios que estuvo ahí. Y Él nos puede decir cómo podemos enfrentar las consecuencias y tomar mejores decisiones para que después hayan mejores resultados para nuestra vida. La historia, la arqueología, la ciencia van a explicar la vida, van a explicar los acontecimientos, van a explicar todo lo que ha pasado a la luz limitada de su entendimiento. Y es bueno, nos ayuda, es un complemento. Pero el origen es el que nos va a mostrar dónde están todas las cosas. Y ese único origen es nuestro Dios. Para concluir, quiero que comprendan lo siguiente. Cuando nosotros obtenemos la gema del origen y la asumimos en nuestra vida, lo que estamos haciendo es doblegando nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque el ser humano es tan orgulloso que se siente el centro del universo y piensa que todo gira en torno a él. Cuando yo asumo que Dios es el origen, yo me quito del centro y le digo a Dios, tú eres el centro. Dejo de ser yo el importante, dejo de ser yo el motivo de ser adorado, dejo de ser yo el más relevante y se vuelve Dios el centro de todas las cosas. Cualquier intento de quitar a Dios del centro para explicar lo que sea es una muestra de la altivez del ser humano. Hoy yo quiero invitarte a aceptar y a reconocer en humildad que Dios está en el centro y que si queremos entender y si queremos comprender la vida real y todo lo que pasa, tenemos que ir al centro, tenemos que ir al origen. Y el origen